y está con nosotros y me da mucho gusto Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto. Contrario, muy buenos días. Muchas gracias por intervenir en tu programa, mi estimado. Gracias, Gabriel. Oye, primero, pues, ¿cómo observaste la decisión de política monetaria ayer, 75 puntos base? Creo que no hay sorpresa, pero donde sí resulta interesante es ver la tendencia de la inflación en Estados Unidos que ha bajado, hay que ver si se consolida esta tendencia, y en México que pues alcanzó un nuevo techo en julio. ¿Cuál es tu interpretación, sobre todo en el contexto de la decisión de política monetaria y estos dos datos divergentes? Mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, no hubo sorpresa, ¿no? Los participantes de los mercados esperaban estos 75 puntos base. Y básicamente, pues, lo que pasa es que Banxico, tú bien sabes, como que la forma en cómo se transmite las acciones de política monetaria cuando sube baja tasas hacia la economía para controlar la inflación, en muchos países, pues, sí va a través del sistema bancario y afecta a la demanda agregada, ¿no? Toda la parte de inversión, etcétera. En cambio, en México, debido a la baja penetración bancaria, pues realmente como actúa esta política monetaria es vía el tipo de cambio. Entonces, controlando el tipo de cambio es uno de los mecanismos por los cuales se controla la inflación y para hacerlo, como bien sabes, pues tiene mucho que ver con la Reserva Federal, ¿no? Entonces, lo que ha estado haciendo Banco de México es, las últimas decisiones de política monetaria, es prácticamente hacer lo mismo que está haciendo la Reserva Federal, ¿no? Para mantener ese diferencial de tasas, ¿no? Entre la tasa de fondos federales de Estados Unidos y la tasa de referencia en México, que ayer la dejó en 8.5%, pues mantenerlo al menos constante, ¿no? Y con eso controlar el tipo de cambio. Entonces, y yo creo que eso es lo más importante. Ahora, como comentas tú de la inflación, pues sí se ve como en Estados Unidos la inflación, pues digo, va a un solo dato que baja, ¿no? Una golondrina no hace verano, por ahí dicen, pero bueno, ya hay algo de esperanza. En el caso de México, probablemente toquemos el techo hasta agosto. Esa es nuestra expectativa, que en agosto alrededor de 8.4% sea el pico y de ahí ya empiece a descender, ¿no, estimado Rodrigo? Claro. Ahora, y considerando esto y esperando la tendencia acá en Estados Unidos, porque también el desempleo está muy bajo, 3.5%, generaron 528,000 puestos de trabajo en julio, eso llama la atención. ¿Crees que, cómo están analizando ustedes en Barclays la posibilidad de que se dé el famoso aterrizaje suave en términos de lograr controlar la inflación? Y me refiero al aterrizaje suave en Estados Unidos, porque como bien mencionas, pues es el determinante de México y en tanto ellos aterricen suave, eso va a ayudar muchísimo a pesar de las condiciones diferenciadas, ¿no? Pero ¿cómo ves el tema del aterrizaje suave? ¿Es lograble? Y sobre todo si lo están estimando y viendo ustedes. Claro, yo creo que sí es lograble. Nuestro equipo de análisis económico aquí en aquí en Estados Unidos sí ve que se puede hacer, ¿no? Sobre todo que efectivamente pues son como datos un poco contrastantes, ¿no? Ver el empleo tan fuerte, como tú ya bien comentaste, la inflación empezando a descender, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no se vaya a caer en una recesión. De hecho, sí estamos pronosticando una recesión, digamos, light en Estados Unidos, sobre todo en la última parte de este año y principios del año que entra. Pero bueno, una recesión light podría implicar que no haya una contracción económica tan grande, sino pues que nada más haya una desaceleración se haga ese aterrizaje light, porque al final del día, como bien sabes, muchos de los choques que hemos visto en la inflación vienen del lado de la oferta, ¿no? De todos estos temas geopolíticos como la guerra en Ucrania, de todos los temas que hubo en la pandemia y en la post-pandemia. Entonces, la parte de estos choques de oferta, por ejemplo, de altos precios del petróleo, etcétera, pues no importa qué tanto suban las tasas de interés, esos no se controlan. Sin embargo, también hubo pues estímulos fiscales y monetarios en casi todo el mundo masivos y es la parte que se quiere controlar. Entonces, en esta medida, para que realmente baje la inflación de estos niveles en los países avanzados desde que no veíamos desde 1980, pues necesitan ni modo, a pesar de ver datos débiles en algún momento económicos, los bancos centrales necesitan continuar pues con alzas de tasas y eso es lo que estamos viendo, bueno, lo que podemos ver más bien hacia adelante en Estados Unidos y en otros bancos centrales. Entonces sí vemos el aterrizaje, digamos, suave, que implicaría una recesión muy poco profunda y con eso ya finalmente controlar la inflación. Claro.
Sí, y apuntas algo clave, ¿no? Que es el tema fiscal. Por cierto, en México, pues realmente no hubo medidas contracíclicas en ese sentido, pero sí que advertía Larry Summers desde el inicio, pues que estos cheques que en un inicio con Trump y con más intensidad en el primer año de Biden, pues también podrían explicar algo, ¿no? Del lado justamente de la demanda. Y pues él lo advertía, pero pues sí, parecería que finalmente se está controlando y es interesante ese aspecto fiscal. Ahora, ¿cómo pintaría, digamos, esa recesión light en Estados Unidos en términos de México? Porque acá tenemos otros componentes, si bien un entorno fiscal relativamente contenido, pero también ya ciertas condiciones de debilidad. ¿Cómo se embonan, digamos, esas dos piezas? Claro, pues sí, sí es bien interesante tu pregunta porque, o sea, como tú dices, no hubo estímulo fiscal aquí bueno, en México, ¿no? Y en el algo bien importante aquí es que las condiciones que están generando la inflación, algunas sí son diferentes, ¿no? Bueno, efectivamente, la parte global que platicábamos de incremento de precio del petróleo, gasolinas, precios del trigo, pues todo eso es a nivel global, principalmente choque de oferta. Y en el caso de Estados Unidos sí tienes un choque de demanda importante por estos estímulos, y en México no. En México tienes como otros temas estructurales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, al no haber habido estímulo fiscal, pues no se pudo, muchas empresas no lograron salir en el momento más álgido de impacto económico de la pandemia y muchos restaurantes, muchos, pues desde los más chicos, ¿no? Que están a lo mejor puestos en la calle hasta restaurantes de alto nivel, muchos desaparecieron, etcétera, y pues al ser menos, pues tienen más poder para poder transferir los altos costos de los alimentos a sus consumidores. Entonces, como que sí son aspectos estructurales distintos y eso hace que el combate a la inflación tenga que ser distinto. Ahora, habiendo dicho esto, algo bien importante, efectivamente cuando en Estados Unidos tienen una recesión, aunque sea light, pues claramente le pega a México, sobre todo por la vía de manufactura, podría ser también por el lado de remesas, ¿no? Son hoy por hoy los dos canales principales. Ahora, en el caso de manufacturas, debido a todas estas disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global, hay mucha demanda en Estados Unidos por cosas todavía como demanda contenida, ¿no? Por coches, por ciertas cosas que no se compraron. Entonces, aún en recesión, creo que satisfacer esa demanda todavía estaría vigente. O sea, a lo mejor no le pega tan duro a México. Y otro punto importante, toda esta tendencia de relocalización de la producción, donde las empresas quieren tener más cerca a sus proveedores de sus fábricas y las fábricas de los consumidores, famoso nearshoring, está pasando. Estamos viendo relocalización de líneas de producción, etcétera. Entonces, esa parte, esa no va a frenar, porque eso es algo geopolítico a nivel global y las empresas necesitan hacerlo. Entonces, eso también puede ayudar a la economía mexicana a que tengamos, pues sí, una desaceleración, pero tal vez ni siquiera una recesión. Digo, vamos a verlo, ¿no? Los pronósticos andan sobre 1.2, 1.7% para el año que entra, que es una tasa baja, pero pues no parecería que no tiene que ser una contracción económica, ¿no? Y que además ha sorprendido el desempeño de la economía mexicana en el primer semestre, ¿no? Es decir, este avance de 1.9%, particularmente cuando Estados Unidos, también por la forma de composición del PIB, pero cayó 0.2%. Bueno, ha generado también cierta discusión de una supuesta desvinculación, ¿no? No lo necesariamente lo veo así, sí que estamos vinculados, pero sí parecería por esos dos datos que la dinámica de México ha logrado absorber cierto nivel de inercia que trae Estados Unidos en términos justamente de la manufactura, obviamente en las remesas ahí están los datos, y eso ayuda, ¿no? Parecería que esto pudiera atenuarse por lo que ya mencionas, el famoso nearshoring. Sí, claro, yo creo que tiene que ver eso. Yo, y al igual que tú, no veo desacoplamiento, ¿no, estimado Rodrigo? Yo lo que veo es que, pues en Estados Unidos lograron llegar a niveles de actividad económica de antes de la pandemia, en el primer trimestre de 2021, y en México todavía el PIB no alcanza ese nivel de actividad económica. Entonces, como que en México todavía tenemos también, además de la relocalización y todo, que creo que además se va a exacerbar, pero por ahora creo que también ha sido el efecto de rebote, ¿no? Muchos sectores que fueron muy afectados por la pandemia, como hoteles, restaurantes, actividades de esparcimiento, inclusive en algún punto transporte, pues como que todavía les faltaba por llegar a niveles de antes de la pandemia y Claro. pues no, todavía no hemos llegado. Entonces creo que ese efecto rebote explica más que el desacoplamiento que no veo. Sí, exactamente. Gabriel, debo hacer un corte. Te pido si te mantienes en la llamada, por favor, para seguir hablando un poco más, porque es un panorama complejo
y hay algunos otros temas para profundizar. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Está con nosotros esta mañana Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Estimado Gabriel, en tu parte como miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, eh, ¿cuál dirías tú que es la importancia de ir marcando estos ciclos? Eso por un lado, y sobre todo, ¿qué decir de la dinámica como se han hecho ya? Hemos platicado de este asunto con algunos otros miembros de este comité, pero me parece que también es fundamental entender un poco más acerca de justamente la importancia de los fechados y entender cuáles son los criterios para definir cuándo la economía está en recesión, cuándo en expansión. No, perfecto, estimado Rodrigo, pues una pregunta bien interesante porque justamente, pues ya sabes que de repente muchas personas toman esta regla famosa de los 2 trimestres consecutivos con tasa trimestral negativa ya como el inicio de una recesión, inclusive se le llega a llamar recesión técnica. Y la verdad es que pues no necesariamente indican recesiones. Ya lo vimos en Estados Unidos. Recientemente ya tuvimos estos 2 trimestres de caída de tasa negativa, y realmente no es una economía que está en recesión, porque particularmente no cumple con las tres características, ¿no? Que tiene que tener cierta profundidad la recesión, tiene que tener cierta duración, pero algo bien importante, tiene que estar difundida, o sea, la parte de difusión tiene que ser generalizada entre los diferentes sectores, y claramente en Estados Unidos no lo estamos viendo, porque nada más fue una caída de inventarios e inversión, pero realmente el consumo sigue fuerte, el empleo sigue fuerte. Entonces, el otro ejemplo es la recesión pasada en Estados Unidos, la de la pandemia, duró solo un trimestre, entonces ni siquiera pudiste haber aplicado esa regla. Entonces, por eso lo que se ha hecho es que a nivel mundial es que el fechado de ciclo se haga por un comité que haga un estudio pues mucho más profundo, ¿no? Una discusión más completa de realmente cuándo realmente empiezan y terminan las recesiones. En este sentido, pues la importancia es pues realmente para poderlo analizar en un marco estándar, ¿no? Porque si cada economista a la hora de hacer análisis pues pone sus propias fechas, pues realmente hace que no sean ni siquiera comparables. Entonces, por eso es importante contar con un fechado que ya es como, digamos, oficial, en el cual a partir de ahí los estudios ya son comparables y sabes pues, cuáles son las causas, las consecuencias, y pues toda esta parte de historia económica es muy relevante pues para no cometer los errores del pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, y para saber cuáles fueron esas fuerzas y pues ver que la economía mexicana no necesariamente se comporta como otras en el mundo, tiene sus propias particularidades, unas muy, muy relevantes, y yo creo que esa es la gran importancia, estimado Rodrigo. Claro. ¿Y cuáles serían estas diferencias que nos distinguen, digamos, de otras economías? Porque, claro, o sea, por ejemplo, a veces se ve mercados emergentes, ¿no? Y uno ve América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, que son países que están muy centrados en commodities. México es distinto en términos de que somos un país de manufactura y diría de manufactura cada vez más sofisticada, ¿no? De muchas vocaciones. Uh-huh. También lo mencionabas, el tema de las remesas como papel muy al estilo Centroamérica, menos potente obviamente que un Guatemala o El Salvador, incluso agregaría el turismo, en fin, es realmente diferenciada, pero desde el punto de vista del estudio que hacen ustedes, ¿cuáles son esas diferencias y cómo se plasman, digamos, en estos ciclos? Pues mira, yo creo que justamente mencionaste varias bien importantes, ¿no? El tema de las materias primas, ¿no? Commodities que no lo somos, la parte de manufactura, remesas, turismo, pero adicional a eso está obviamente la conexión con Estados Unidos, ¿no? La conexión económica tan importante. Y además está la parte que comentábamos hace un ratito sobre política monetaria, ¿no? Que al ser un país donde, a diferencia de casi todos nuestros países hermanos de Sudamérica, pues tenemos una penetración bancaria bien, pues mucho más baja, ¿no? O sea, en México, si ponemos todo el crédito que da la banca comercial al sector privado no financiero, es decir, tarjetas de crédito, crédito a empresas, o sea, eliminando crédito entre gobiernos y entre bancos, esto solo es 18.4 puntos del PIB. ¿No? En Perú esto es como 24%, en Colombia es como 45%, bueno, Brasil 60%, Chile más de 72%. Entonces, eso hace también que la forma en cómo se lleva a cabo la política monetaria y cómo funciona la economía, pues sea muy distinta, ¿no? O sea, en México sabemos que las empresas se financian a través más de proveedores que de la banca, etcétera. O sea, hay mucho por hacer en el tema de crédito en México, y desafortunadamente para las personas más vulnerables que no tienen acceso a crédito, etcétera, pues luego tienen que recurrir a opciones muy, muy, muy caras para poder obtener
algún préstamo. Entonces, esa parte no la compartimos con tantos mercados emergentes como podríamos pensar. Entonces, es otro factor que es diferente a otras economías en el mundo, ¿no? Y que hay que ponerlo en todo este estudio de los ciclos, ¿no? Claro, y sí mencionas esta parte porque creo que un gran activo de México sin duda es la autonomía del Banco de México. Pienso sobre todo en la Argentina, ¿no? Como un caso totalmente en el sentido opuesto. Y quizás Brasil, que ha construido su autonomía en cuanto a su banca central más recientemente. Ahora, algo que me llama la atención del cómo marcaron el ciclo es que lo marcan, digamos, ya en expansión desde mayo de 2020, pero todavía ese 2020 cayó la economía en su conjunto 8.3%, entendiendo obviamente que el segundo trimestre de 2020 creo que es el peor en la historia económica de México desde que se había registrado, al menos en el número, ¿no? Porque ha habido crisis realmente Claro. más profundas, sobre todo la de inicios de los 80 y quizás la de 94, 95, que me sorprendió por lo corto. Yo, pues esa sí me tocó y parecía que era infinita y duró solo 6 meses, de acuerdo Claro. a lo que ustedes dieron a conocer. Pero ¿cómo explicar esa parte, digamos, y me refiero en la última fase de expansión, desde mayo a la fecha, entendiendo pues ese dato que ya daba? Claro. No, bueno, nada más dos puntos aquí que son bien relevantes que Sí, mencionas, ¿no? Uno, yo creo que la peor contracción económica a veces no viene acompañada con ser la peor crisis, ¿no? Bien lo mencionas claro. tú, yo en 94 también me tocó a mí y la sufrimos en serio y parecía infinita y no parece que duró tan poquito. Pero lo que pasa es que la contracción económica, la parte del ciclo económico, realmente duró poco, ¿no? Las exportaciones realmente con habernos conectado con el Tratado de Comercio recientemente y con la depreciación cambiaria tan fuerte que tuvimos, eso ayudó a que hubiera un rebote tremendo de las exportaciones y todo el comercio internacional y que la actividad económica se recuperara rápido, ¿no? Ahora, el problema fue que no nada más la parte, digamos, de recesión fue recesión y ya, sino que vino acompañada con inflación por arriba del 50%, vino acompañada con una depreciación cambiaria tremenda, vino acompañada con quiebra masiva de bancos en 94, 95, entonces claramente pues eso hizo que nosotros la sintiéramos muy profunda y muy larga, pero vamos, lo que voy es la diferencia entre crisis y recesión, ¿no? Ahora en la recesión digamos, que vivimos recientemente con el tema principalmente de COVID, pues realmente fue una contracción económica la peor, como tú ya lo mencionaste, que hemos tenido desde 1980 al menos, y lo peor es que pues vino, o sea, fue muy profunda, pero a la vez no vino acompañada de estas cosas como crisis de inflaciones arriba pues ni siquiera de 2 dígitos, ¿no? Depreciaciones cambiarias tremendas. Entonces, eso hace una diferencia tremenda y justamente ahí es donde hay dos cosas clave, ¿no? Que tú ya mencionabas. Uno es la autonomía del Banco de México, que es clave para que efectivamente las recesiones no vengan acompañadas de crisis mayores. Y dos, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Hacendaria, ¿no? De 2006, que se ha seguido respetando, ¿no? En la cual es como una especie de, pues no quiero llamarle autonomía de la parte de Hacienda, pero una especie de, bueno, pues, ser de responsabilidad fiscal que se ha mantenido, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a separar estos dos conceptos de crisis y recesión, en lo cual creo que explican un poco justamente el sentimiento que tienes y que lo comparto definitivamente. Sí, y que ahí, y eso, digamos, en la parte política, no necesariamente en el análisis puramente económico, creo que sí es clave. Una de las cosas que distingue esta administración por el tono, digamos, en términos de programas sociales ambiciosos, amplios, la retórica y lo que uno quiera, pero donde sí se distingue, digamos, de los liderazgos típicos de América Latina de izquierda, si así se puede llamar, es en esta parte en donde el presidente de la República es realmente conservador en lo fiscal, ¿no? Y eso quizás más bien no quizás jugó en contra, lo digo categóricamente en términos de las medidas contracíclicas que no hubo básicamente, salvo lo que articuló la banca y el sistema financiero con el Banco de México, algunas instancias aisladas como el Infonavit, pero realmente pues ahí digamos nos jugó en contra, pero en el conjunto pues no es un asunto menor esta parte conservadora en lo fiscal porque también pues mantiene a México dentro de ciertos parámetros, lo cual no es típico de este tono, digamos, ideológico que por lo menos si uno observa en la región. Ahora, Gabriel, por último, preguntarte, ¿cuál dirías tú que es la fragilidad? Porque ahora que veía el World Economic Outlook, el pronóstico que hace el FMI para la economía, decía, Estados Unidos, decían lo mismo, ¿no? Va a entrar en una recesión. Ellos no la veían tan light, pero decían, está muy frágil, digamos, cualquier cosa que cambie, poco lo vimos esa fragilidad expresada
en la invasión de Ucrania, que ya veníamos con una dinámica de altos precios de los alimentos, de los energéticos, no tanto, pero sí, y se agudizó rápidamente y se aceleró mucho la inflación después de ello. Y en ese contexto, preguntarte por la fragilidad de México. ¿Qué tan frágil ves a México en términos de los años que vienen, 2023 y 2024? Pues mira, al igual que muchas economías en el mundo, pues sí, sí somos frágiles y sobre todo pues estamos tan conectados a Estados Unidos que eso sin duda preocupa. Temas que nos pueden ayudar para no estar tan frágiles. Claramente, el tema fiscal que ya tú mencionaste, ese ha sido clave porque realmente pues vimos vulnerabilidades muy fuertes, inclusive en Chile, en Perú y en Colombia hace 3 semanas, ¿no? Que tuvieron una depreciación cambiaria, ¿no? El peso chileno se fue a máximo histórico, etcétera, ya se regresó un poco, pero vamos, en ese sentido, creo que México está bastante protegido con esta responsabilidad fiscal, con un Banco Central autónomo que ha estado respondiendo adecuadamente. Eso nos ayuda mucho. Nos ayuda también el tema de, como comentaba yo, que todavía nos falta un poco de rebote. Eso no es que Claro. no te haga vulnerable, pero ayuda a que tú sigas creciendo a pesar de lo que sea casi. Y un punto adicional es este tema de relocalización que hablábamos, ¿no? Y de demanda contenida en Estados Unidos. Esta demanda contenida es gente que quiso cambiar su coche hace algunos meses o años y pues no lo ha podido cambiar por esta disrupción en las cadenas de suministro, etcétera. Todo eso pues creo que va a ayudar y somos menos vulnerables, pero claro que somos vulnerables. O sea, sí es muy factible que, Claro. así como este año crezcamos 2%, que es lo que pensamos, el año que entra pues crezcamos más cerca del 1,5%, ¿no? Gabriel, pues un gran gusto platicar contigo. Ojalá lo hagamos más a menudo. Te mando un gran abrazo. Me daría muchísimo gusto. Muchas gracias, Rodrigo, y te mando un abrazo y saludos a tu amable auditorio. Ahí escuchamos a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.